saludo. Hola, Estela. Acá estamos, padre, con los temas. Parece como que la gente quisiera saber qué diferencia puede haber entre lo que antiguamente se llamaba concubinato y que ahora se llaman uniones de hecho en parejas. Porque parece como que hubiera matices o que hubiera distintas formas por las cuales la gente lo juzga de otra manera. Sí. ¿Cómo se deben entender en realidad esas cosas? Es de estos temas que están todos los días afectando la vida en la sociedad. El tema, claro, tiene sus matices discutibles, ¿verdad? Pero el tema en sí mismo, en mi opinión, está reflejando un cambio muy profundo en la mentalidad, en la cultura de esta última generación. Miren que el concubinato, que sabemos los cristianos, que es un estilo de vida que se sale de la ley de Dios. Es decir, son dos personas que sin formalizar su unión, ni con la bendición de Dios, ni con las leyes del Estado, simplemente se dedican a vivir juntos, ¿verdad? Ese estilo de vida que se salía de la ley de Dios también era percibido como algo que no era bueno para la sociedad, que no era bueno para los hijos que venían de esas uniones, y por eso se le daba esa palabra que siempre tenía un sentido, digamos, de desprecio o peyorativo, ¿no? Concubinato. En cambio, actualmente la palabra concubinato se está usando cada vez menos, y lo que se está usando más es una terminología como la de parejas de hecho o uniones de hecho, ¿no? Que detrás de ese cambio de terminología se está reflejando un cambio de mentalidad. ¿Y cuál es ese cambio de mentalidad? Hay como una especie de afán muy proselitista en algunos grupos pequeños y luego una especie de situación general en la atmósfera cultural de pensar que estas uniones o parejas de hecho no tienen realmente nada objetable, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista de la educación de los hijos, y ni desde el punto de vista religioso. De ahí que nos encontramos con una situación en la cual el concubinato está dejando de existir como vocabulario y se está empezando a hablar de aceptación social de las parejas de hecho. O sea, que no se les diga nada que los pueda hacerse sentir incómodos, ¿verdad? Por otro lado, hay grupos muy, digamos, proselitistas y que están tratando de influir a través de los medios en conseguir también una aprobación no solo social, sino jurídica. Es decir, que los estados, cosa que ya ha ocurrido en varios países, les reconozcan iguales derechos a los que viven en situaciones puramente de hecho y que los hijos que nacen, si es que nacen, porque muchas veces se niegan a tener hijos, si es que nacen, tengan exactamente los mismos derechos y consideraciones. Bueno, eso ya lo consiguieron. Ya lo han conseguido. Argentina, sí. Y hay argumentos que los hijos, ¿por qué van a pagar, digamos, por las cosas que no hacen bien sus padres, ¿verdad? Pero además, hay una nueva modificación que ha sufrido el concepto de parejas de hecho. Hasta hace unas muy pocas décadas, el concubinato se sobreentendía que era entre un hombre y una mujer. De modo que las parejas de hecho eran heterosexuales. En eso a nadie se le ocurría plantearlo de otra manera. Pero actualmente, cuando se habla de parejas de hecho, de lo que se está hablando es de parejas a veces heterosexuales, en algunos casos estables y que quieren y tienen hijos y quieren algún día formalizar su situación. Otras son parejas heterosexuales que de ninguna manera pretenden formalizar su situación, porque simplemente dicen que no creen o no les interesa, pero son heterosexuales. Y por último tenemos un número que no es muy grande, pero que sí existe ahora en casi todas las sociedades, de parejas de hecho homosexuales, ya sean varones o lesbianas, mujeres, que son, digamos, las que con mayor intensidad, con mayor tenacidad están exigiendo el reconocimiento social, es decir, que no se les haga ningún tipo de censura, el reconocimiento jurídico, que se les reconozcan todos los tipos de derechos que tiene el matrimonio tradicional ante la ley, y además en algunos casos se exigen el reconocimiento religioso, es decir, recibir una bendición de parte de Dios sobre su unión, ¿verdad? Y quieren poder usar cargos políticos, también ocupar cosas de liderazgos. Y bueno, en algunos casos cuando ya existen, digamos, como posturas muy militantes, sí, ¿no? Entonces, ante esta situación hay que reconocer que la concepción de uniones de hecho implica un cambio de mentalidad muy grande sobre lo que es la familia y sobre lo que es el matrimonio. Ese es el tema que interesa a los que somos cristianos,
a los que somos católicos muy especialmente, que de un modo, digamos, de personas de fe, cuando nosotros nos acercamos a la Sagrada Escritura, que la tomamos como palabra de Dios, sabemos que Dios, desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, se nos dice que Dios instituyó el matrimonio entre el hombre y la mujer. Pero antes se nos dice que los creó a imagen y semejanza de Dios, que son iguales. Y además los hizo complementarios. Y por eso dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, que en el lenguaje bíblico significa una sola persona, una sola cosa. De ahí que desde el comienzo el matrimonio es entre varón y mujer y es indisoluble, es para siempre, forman una unidad, una totalidad en unidad. En cambio, las parejas de hecho están poniendo en discusión toda esta concepción que no solo era religiosa, sino que además reflejaba el sentir de la ley natural de todos los pueblos de la tierra. Los caldeos, los babilonios, los chinos, en la India, cuando llegaron los europeos a América, se encontraron con que existía el matrimonio, en algunos casos con poligamia. En muchos otros casos, la poligamia no era el ideal, sino la monogamia. Era un varón con una mujer para toda la vida. Eso es lo que la naturaleza humana ha percibido siempre y que ahora está, digamos, bajo un ataque fortísimo de parte de algunos grupos. Yo diría que ante esta situación, aparte de la reacción natural que es la que hay que esperar de la parte de los pastores de la Iglesia Católica y de cualquier fiel, que es defender a Dios, por decirlo así, ¿no? Defender a la creación. Lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bien. Eso que dice el libro del Génesis, que cuando Dios creó al hombre y a la mujer vio que era muy bueno lo que había hecho, eso tenemos que defenderlo, con los argumentos que podamos. A veces las estadísticas son un poco mentirosas o son incompletas, pero el argumento de fondo es que lo que más bien le hace al ser humano, a la pareja, al varón y a la mujer, lo que más bien le hace a los hijos y lo que más bien le hace a toda la sociedad en su conjunto es la unión de un hombre con una mujer para toda la vida y abiertos al don de la vida, a los hijos. Tenemos que recordar que hay muchos argumentos, no solo religiosos, sino de ley natural. Hace un tiempo tuve la ocasión de escucharlo personalmente a un premio Nobel de Economía norteamericano, Gary Becker, que es judío de religión. Y él insistía que el matrimonio de un hombre con una mujer para toda la vida y con hijos es el modelo de vida mejor adecuado para la prosperidad económica de las naciones. O sea, se pueden hacer argumentos desde muchos ángulos, pero lo que sí se puede decir es que las parejas de hecho son una muy mala situación para el varón, para la mujer, para los hijos que vienen y para todo el cuerpo social, ¿no? Es tal vez un poco duro decirlo así, después podemos abundar un poco, pero yo diría que en estas cosas hay que ser claros en el debate social, ¿verdad? Claro. Bueno, padre, vamos a tener que hacer un pequeño cortecito, ya volvemos. Padre, continuando con el tema, sí, ¿la Iglesia Católica ha dicho algo concreto con respecto a todos estos temas? Sí, estábamos hablando de las uniones de hecho, ¿no? De estas, o parejas de hecho. Sí, últimamente, como se ha planteado a nivel, digamos, de un problema pastoral grande, sobre todo en las ciudades grandes de muchos países, la Iglesia se ha ido pronunciando. Yo me traje un documento del pontificado de Juan Pablo II que se llama Familiaris Consortio, que en latín, como es tradición, los títulos de los documentos que promulga el Vaticano normalmente llevan en general en latín las primeras palabras con las que empieza, pero este está por supuesto escrito en castellano. La misión de la familia cristiana en el mundo actual. Así se llamaba este documento que ya tiene sus buenos años, pero que se pronuncia precisamente sobre este problema. La fecha es el 22 de noviembre del 81. O sea, es un documento activo. ¿Qué dice sobre esta situación actual que está en constante crecimiento en algunas sociedades? En el párrafo 81. Se trata de uniones
sin algún vínculo institucional públicamente reconocido, ni civil ni religioso. Este fenómeno, cada vez más frecuente, ha de llamar la atención de los pastores de almas, ya que en el mismo puede haber elementos varios, actuando sobre los cuales será quizá posible limitar sus consecuencias. Por el vocabulario se ve que ya se considera, hasta dentro de un modo puramente natural de pensar, como que es negativo para la sociedad este fenómeno. Luego, sí, con mucha comprensión, el documento dice que existen situaciones difíciles, económicas, culturales, también religiosas, que hacen que muchas parejas se sientan obligadas o como obligadas a una convivencia, de hecho sin legalización de ningún tipo. Pero también existen actitudes de desprecio hacia la institución matrimonial, entre algunos jóvenes y especialmente entre muchos intelectuales y medios de prensa, que también esto se lo debe aceptar. Y luego también ha ido produciéndose una especie de inmadurez psicológica en las últimas generaciones, que ha hecho que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud haya llegado a cambiar el parámetro del concepto de adolescencia y ahora lo ha corrido desde los 19 años, que era el límite en el que una persona terminaba su adolescencia, hasta los 25 años, que es como un reconocimiento que a nivel mundial se está produciendo una especie de lentitud en la maduración psicológica, intelectual de las personas. Bueno, cuando contraen algunas de estas personas matrimonio, o mejor, cuando se unen de hecho, en el fondo están reconociendo que no se sienten capaces o que no ven posible que puedan continuar mucho tiempo juntos. Son casos de inmadurez psicológica. Pero también hay una pérdida del valor religioso del matrimonio. Y eso quisiera por lo menos decir dos palabritas sobre lo que la Iglesia recuerda. El matrimonio, tal como lo hemos aprendido los cristianos de Jesucristo, es un sacramento y al mismo tiempo algo cargado de misterio. ¿De qué clase de misterio? Del misterio de las relaciones entre Dios y la humanidad. Dios nos ha revelado que ha querido hacer una alianza, un pacto eterno con los hombres. Y para dar a entender cómo es esa alianza, ha usado precisamente el ejemplo del matrimonio. Es decir, que la unión de un hombre con una mujer que se prometen, se dan mutuamente en una alianza para siempre y además fecunda, abierta a la vida, se refleja de modo especial el modo en el que Dios se quiere unir con los hombres. En una unidad para siempre, además fecunda, que produzca vida. Tanto la vida de la gracia como la vida de nuevos hijos. De modo que el valor religioso que tiene el sacramento del matrimonio, el hecho de la institución social del matrimonio, es reflejar el modo en que ama Dios a la humanidad. En cambio, cuando uno defiende una unión pasajera, no consolidada, y mucho peor, deliberadamente cerrada a la vida, porque los que conviven, de hecho, cada vez con más facilidad se niegan a tener hijos. Esas son reuniones o uniones infecundas. Se borra todo lo que hay detrás del aspecto religioso del matrimonio. Por lo tanto, lo que propone el documento Familiaris Consortio sobre la familia cristiana es, en primer lugar, que todos los educadores cristianos, que son los padres de familia, los maestros, los intelectuales, los que trabajan en los medios, se adelanten a cultivar dentro de los corazones y de las inteligencias de los jóvenes, digamos, todos los argumentos que explican por qué es muy bueno el matrimonio de uno con una para toda la vida, y no salir como a apagar incendios. Que hace mucho bien la mutua compañía, la fidelidad, ese sentido de seguridad que tienen el marido con la mujer cuando van envejeciendo juntos, que están protegidos de todo tipo de soledades. Eso que la psicología evolutiva ha explicado tan bien a lo largo de todo el siglo XX, que no se educa igual un hijo sin padres o un hijo con un solo padre. Es un sacrificio muy grande para un padre, para una única persona, hacer de padre y de madre. Es pedirle demasiado al ser humano. Y los chicos crecen con deficiencias afectivas. Habrá algún caso excepcional en que las deficiencias son pequeñas porque los abuelos, los tíos han ido supliendo.
pero por lo general, en esta sociedad tan móvil, sufren mucho. Las parejas de hecho, además, son de una inestabilidad increíble. Ahora hay estadísticas europeas, que las tenemos, y norteamericanas. En Europa, las parejas de hecho duran de promedio 2 años. Algunos llegan a durar 5 años. Si además adoptan, imagínense lo que es dar en adopción a una criatura que se sabe que se la está entregando a una pareja que las probabilidades son enormes de que no va a durar mucho tiempo. Y que esa criatura va a volver a pasar a una tercera o cuarta o quinta mano, que no se sabe. Es peor el remedio que la enfermedad para los chicos, eso. Eso. Y se acentúa más cuando las parejas son homosexuales. En el caso de ellos, las estadísticas norteamericanas que yo tengo, es que el 50% de las parejas de hecho homosexuales duran como máximo 1 año. 1 año. Es de una inestabilidad enorme. Y otro 25% duran 2 años. O sea, la mayoría de ellos están en un continuo cambio incesante de pareja. Cuando se aprueba una ley que les concede además la adopción para simular que son familia, se está haciendo un experimento humano. Es un tema en el cual la sociedad tiene que andarse con pies de plomo. Y la Iglesia pide a los legisladores que se fijen en las enormes bondades que tiene el matrimonio estable de un hombre con una mujer, abierto a la vida a lo largo de toda una vida. Tienen los legisladores, también los intelectuales, los medios, la obligación grave de fijarse despacito en este tema, porque si no, están fabricando huérfanos, están fabricando solitarios, están haciendo experimentos con seres humanos, cuando aprueban o tratan de legitimar uniones de hecho que son en el fondo muy antinaturales y que no traen ningún bienestar a largo plazo a la sociedad ni a los interesados. Pero en fin, por lo menos decir unas palabras sobre el respecto, ¿no? Ojalá pudiéramos tener más tiempo para hablar y debatir este tema. Pero tendrá que ser en otra vez porque ya tenemos que irnos, padre. Gracias. Muy bien, Estela.